¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su primera sesión de la asignatura de Matemáticas 3 del Bachillerato ITESCO en su modalidad en línea. Vamos a revisar un poquito lo que será el objetivo de nuestra asignatura y nos dice que el objetivo es proporcionar a los estudiantes los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas necesarias para comprender y aplicar los conceptos fundamentales de geometría analítica y trigonometría, así como para resolver problemas matemáticos de manera eficiente y creativa. A través de este curso se busca desarrollar en los alumnos la capacidad para analizar y representar relaciones geométricas y trigonométricas, utilizando herramientas tecnológicas cuando sea necesario y para comunicar de manera clara y precisa los resultados. Nuestra asignatura consta de 5 unidades de conocimiento: lugares geométricos en el plano, línea recta, circunferencia, parábola y elipse. ¿Ok? Vamos a comenzar con nuestra unidad número 1, lugares geométricos en el plano. Dice, ejemplifica lugares geométricos a través del cálculo de perímetros y áreas dentro del plano, favoreciendo la comprensión y reflexión para interpretar su entorno espacial en situaciones cotidianas. Muy bien. Tenemos, como en cada una de nuestras asignaturas, nuestro apartado de con qué conocimientos cuento, nuestra evaluación diagnóstica, ¿no? Para poder, pues, darnos un parteaguas nosotros mismos, ¿no? Una introspección del ver cómo estamos, cómo venimos, ¿no? ¿Para qué? Para que esto pues no se nos dificulte, ¿de acuerdo? Y comenzamos, ¿no? Dice, en el estudio de la geometría nos adentramos en un fascinante mundo de formas, líneas y puntos que conforman el tejido fundamental del espacio. La unidad sobre lugares geométricos en el plano, pues nos invita a explorar cómo ciertas figuras geométricas emergen como resultado de relaciones específicas entre puntos en un plano. Estas figuras, conocidas como lugares geométricos, no solo tienen aplicaciones teóricas, sino que también se manifiestan en la naturaleza y en numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana. Al sumergirnos en esta unidad, nos encontramos con la fascinante tarea de descubrir y comprender cómo los lugares geométricos se representan en nuestro entorno, desde la disposición de las hojas en una planta hasta la distribución de estrellas en el cielo nocturno. Cada fenómeno puede interpretarse y analizarse a través de los principios geométricos que iremos explorando en esta asignatura. ¿Ok? Y empezamos con una breve introducción a lo que es la geometría analítica. Dice, la geometría analítica, perdón, es muy útil porque permite el estudio de objetos, tanto geométrica como algebraicamente. Y esto se hace a partir de sistemas de referencia que asocian un punto representado en un plano con sus coordenadas, lo cual da la posibilidad de asociar a ciertos conjuntos de puntos con características comunes con una expresión algebraica. El hecho de poder representar una recta o una curva por medio de una ecuación tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en el campo de la física, pues se usa para describir trayectorias de movimiento, como desde que cae un objeto que es lanzado hasta las órbitas de los planetas. También se usa para representar cualquier ciencia, la proporcionalidad directa o inversa de dos variables. La geometría analítica abrió las puertas para estudiar los problemas geométricos desde una perspectiva diferente, y esto permitió que las matemáticas avanzaran mucho, al igual que otras ciencias, en caso particular, pues la física, ¿no? En el mundo actual, algunos inventos como el sistema de navegación de un avión o GPS, por sus siglas en inglés para Sistema de Posicionamiento Global, no funcionarían sin un método geométrico analítico de referencia. Y a partir de esto, bueno, pues empezamos
a revisar y analizar lo que es nuestro sistema de coordenadas, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, pues, el sistema de referencia más utilizado para representar puntos en un plano es el de coordenadas rectangulares, ¿ok? A este sistema se le llama también plano cartesiano, en honor a René Descartes, matemático y filósofo francés, que inventó dicho sistema para representar las figuras geométricas, ¿ok? En un sistema de coordenadas consta de dos ejes perpendiculares, uno de los cuales es horizontal y otro es vertical, ¿ok? Al horizontal se le conoce como eje de las abscisas o también puede ser conocido como el eje X. Y al vertical se le conoce como eje de las ordenadas o también como el eje Y, ¿ok? En ambos ejes, del punto centro que se conoce como origen, hacia adelante y hacia arriba son números positivos y hacia la izquierda y hacia abajo son números negativos, ¿ok? Cada una de las cuatro secciones, ¿no? En las cuales se divide el plano, se le conoce como cuadrante. Y estas pues van en sentido inverso a las manecillas del reloj. Entonces tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Ok? En este sentido, como tal, nosotros, para tener un mejor sentido de orientación, denme un momentito. Mm, mm, mm. Está. Ok, aquí está. Para nosotros tener un mejor sentido de orientación, en nuestro cuadrante 1, nosotros vamos a poder visualizar o poder graficar coordenadas en la que los números sean positivo y positivo. En nuestro cuadrante 2 tendremos nosotros negativo, positivo. En nuestro cuadrante 3 nosotros tendríamos negativo, negativo. Y en nuestro cuadrante 4 nosotros podríamos graficar positivos y negativos. ¿Ok? Vamos a seguir revisando. Muy bien. Ahora dice, cada punto en el plano tiene una forma única de representarse en el sistema de referencia. Las coordenadas de un punto en el sistema de coordenadas rectangulares están definidas por un par de números que se escriben entre paréntesis, separados por una coma, como lo estamos viendo aquí arribita, ¿no? El primer número representa el lugar que corresponde al punto en el eje de las abscisas, que quedamos que nuestro eje de abscisas sería el eje X o el eje horizontal, ¿ok? Y el segundo número le corresponde al eje de las ordenadas, ¿ok? Que es nuestro eje de las Y o eje vertical, ¿ok? El orden es muy importante. Para denotar un punto se escribirá la letra mayúscula que indica el nombre del punto, seguido por sus coordenadas.
De manera genérica, nosotros podríamos tener que el punto de X con Y, ¿ok? Por ejemplo, dice, localiza en el plano cartesiano los puntos A, que va de 3,1, y B, que va de -2, -4, y los puntos C, que va de -2, 0, y D, 1, -3, ¿ok? Aquí viene esta parte. Cuando nosotros visualizamos como tal, dibujar. Cuando nosotros visualizamos como tal, esta parte, pues nos podemos dar cuenta que nuestra coordenada en punto A nos dice que va 3, 1. En este sentido, el primer número se va a graficar o ubicar sobre las líneas de X y el segundo número se va sobre las líneas de Y. Por ejemplo, punto A, 3,1. Nos ubicamos en el centro y el punto centro de nuestro plano se le llama origen, ¿ok? Y ese está identificado, lo voy a poner por acá, está identificado por las coordenadas 0, 0. Ay, ya hice una carita. Ok, entonces nuestro eje central 0,0, desde ahí empezamos a ubicarnos. Si el primer número es positivo, significa que nos vamos a ir hacia este lado, donde van todos nuestros números positivos. ¿Ok? Si el primer número fuera negativo o tuviera un guión antes del número, pues nos tendríamos que ir hacia el otro lado. En este caso tenemos que A va en 3, nos movemos 1, vamos a ver, 1, 2, 3. Llegamos al punto 3 y de ahí dice que se va a mover 1. En este caso va a subir un nivel. Sería de aquí de donde estoy, que estoy en 0, voy hacia 1. Y aquí queda mi primer punto o mi punto A. ¿Ok? Ahora, dice que el punto B va de -2 a -4. Misma acción. Primer número es X, segundo número es Y. En este caso, como va en negativo, entonces se va a recorrer -2, de aquí de donde estamos va 1, 2, y dice que va a moverse hacia arriba o hacia abajo 4. En este caso, como hay un menos, sería hacia abajo y se mueve 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí es donde está el punto B. ¿Ok? Hay que distinguir e identificar esta parte. El primer número siempre va a ser para ubicarnos en el eje horizontal o en el eje X. El segundo número va a ser para ubicarnos en el eje vertical o en el eje Y. ¿Ok? Pasamos al ejemplo o a los puntos C y D. El punto C, vamos a cambiar de color.
el punto C dice que va de -2, 0. ¿Ok? Aquí está lo interesante. Vamos a ubicarnos. Primer número es X. Segundo número es Y. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar -2. Pues acá estoy. Se recorre 1, 2 hacia la parte negativa y luego está un 0. Cuando nosotros veamos en algún sistema de coordenadas que hay un 0, significa que se va a mantener sobre la línea. ¿Ok? Sobre la línea. Quiere decir que no se va a mover ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni arriba, ni abajo. Entonces, como es 0, se queda sobre el eje X y tenemos ahí nuestro punto. Y el siguiente par de coordenadas me dice que va de 1 a -3. Nuevamente, el 1 es X, el -3 va a ser Y. Entonces está en 1, me recorro 1 porque es positivo, y va a moverse -3 sobre Y hacia abajo y sería 1, 2, 3. Y aquí es donde está mi nuevo punto. ¿Ok? Estamos visualizando en el ejemplo precisamente la ubicación. Simplemente les marqué el cómo podemos identificar. ¿Ok? Basado en eso, tenemos nuestra primera actividad, donde nos dice que de la siguiente imagen hay que encontrar las coordenadas de cada punto. ¿Ok? Dónde se encuentra A, dónde se encuentra B, y así hasta la L. ¿Ok? Donde veamos el punto es donde se están uniendo ambos elementos. Recuerden, el primer número es para X y el segundo número es para Y. ¿Ok? Muy bien, vamos a dar unos segunditos para que analicen la actividad y continuamos.
Muy bien. Vamos a continuar. Dice, ejemplo, observa los puntos localizados en el plano cartesiano y es una tabla que muestre para cada uno su abscisa, ordenada, coordenada y cuadrante o eje al que se ubica. ¿Ok? Por ejemplo, el punto A se encuentra en X1, Y2. ¿Ok? Su coordenada sería entonces 1,2. Vamos a ponérsela aquí a un ladito. A es 1,2. ¿Ok? El punto B se encuentra en -2,1. Sería -2,1. Aunque ya lo tenemos aquí en la tabla, sí es importante que sepamos identificarlo dentro de nuestro plano. ¿Ok? Nuestro tercer punto, el punto C, es de 0 a -2. Entonces vamos a ponerle aquí 0, -2. Y nuestro punto D va de 3 hacia -1. ¿Ok? Dice, dado un punto P y un punto P' isométrico con respecto al eje X, si su abscisa es la misma y su ordenada es igual a la ordenada del punto P con signo contrario. Es decir, dado P, X, Y, su simétrico con respecto al eje X es P, X, -Y. Luego dice, dando un punto P y un punto P' es su simétrico con respecto al eje y su ordenada, y si su ordenada es la misma y su abscisa es igual a la abscisa del punto P con signo contrario. Es decir, dado P, X, Y, su simétrico con respecto al eje Y es P, P en las coordenadas -X, Y. ¿Ok? Dice, dado un punto P y un punto P' es simétrico con respecto al origen, si tanto la abscisa como su ordenada cambian de signo con respecto a las ordenadas de P. Es decir, dado P, X, Y, su simétrico con respecto al origen sería P, X, Y. ¿Ok? Ahora tenemos segmentos rectilíneos. Dice, dado dos puntos, hay muchas formas de unirlos. Imagina que esos dos puntos fueran dos lugares. Si estuvieras en uno de esos lugares y quisieras llegar al otro, hay varias trayectorias que puedes seguir. Si tuvieras una recta, podrías unir esos dos puntos. A esa trayectoria se le conoce como segmento rectilíneo. Un segmento rectilíneo es una porción de línea recta que une dos puntos. Para denotarlo, se necesita nombrar los extremos. Por ejemplo, si los extremos del segmento son A y B, respectivamente, se utilizará la notación AB con una línea arriba para nombrar el segmento. Cuando un segmento se define un sentido, se dice que es un segmento dirigido. En este caso, el primer punto se considera el punto inicial y el segundo el punto final. El segmento se considera que tiene la dirección
del punto inicial al punto final. Cuando se trabaje con segmentos dirigidos, se utilizará la notación AB con una flechita hacia arriba, indicando así que A es el punto inicial y B es el punto final. Muy bien. Dice, propiedades de los segmentos dirigidos. Propiedad número 1. En cualquier segmento dirigido, dice que el valor absoluto de A hacia B va a ser igual a menos el valor absoluto de B hacia A. Si C es cualquier punto colineal con A y B y se cumple que A hacia C más C hacia B va a ser lo mismo que A hacia B. Dices, esto se puede generalizar afirmando que si los puntos C1, C2, C3 hasta Cn son colineales con A y B, se cumple que A, C1 más C1, C2 más C2, C3 hasta Cn hacia B va a ser lo mismo que si estuviéramos midiendo, por así decirlo, ¿no? La distancia que pudiese llegar a existir entre A hacia B. ¿Ok? Si A, B y D son colineales, entonces el segmento AB es igual al segmento AD. Por lo tanto, B es igual a D. Dice, usamos el símbolo de la flechita gruesa, por así decirlo, para denotar la implicación lógica que Q, entonces R, la cual se lee como si Q, entonces R. Quiere decir que A con B es igual a A con D. Entonces, B va a ser igual a D. Dice, ejemplo, en la figura tenemos 5 puntos que, por estar sobre el eje X, son colineales. 2, 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0 y 10, 0. ¿Ok? Dice, encuentra A con B y B con A. Dice, A igual, A con B es igual a 3 menos 2 igual a 1. ¿Ok? Y B con A es igual a 2 menos 3. Y como es de B con A, sería menos 2 menos 3. Aquí nos da menos 1. Por este menos sería más. Ambos son positivos. ¿Por qué? Porque pues son segmentos que no son dirigidos. ¿Ok? Tenemos ahora el ejercicio 2, que dice encuentra A hacia B y B hacia A. Entonces dice A
hacia B es 3 menos 2, 1. Y B hacia A, 2 menos 3, menos 1. Es decir, que A hacia B es igual a menos B hacia A, que es nuestra propiedad 1, que me dice que en cualquier segmento dirigido, pues es su opuesto. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Siguiente subtema, distancia entre dos puntos. Dice, la distancia entre dos puntos de dimensión r en el espacio es la aplicación de la raíz cuadrada al vector que forman esos puntos ordenados. ¿Ok? En otras palabras, la distancia entre dos puntos en el espacio es el módulo de vector formado por dichos puntos. ¿Ok? Es lo que hay desde aquí. Ay, desde aquí hacia acá. ¿Ok? Entonces, tenemos que, dice, en la figura podemos encontrar dos puntos, A, que es x1 y y1, y B, que es x2 y y2, en el plano cartesiano. Y estos pues están unidos por un vector. La magnitud del vector, que está coloreado en rojo, que es este, todo este vector, y que une los puntos, es el valor que representa la distancia entre las coordenadas de A con las coordenadas de B. ¿Ok? Dice, la fórmula para calcular dicha magnitud está dada por la siguiente expresión. Dice que la distancia que existe entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, esto al cuadrado, más y2 menos y1, esto al cuadrado. ¿Ok? Dice, el valor de esta fórmula puede ser obtenido mediante el teorema de Pitágoras. Para ello consideramos un triángulo rectángulo de vértices A, x1, y1, B, x2, y2 y C, x2, y1. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a analizar nuestro ejemplo.
Dice, calcula la distancia que existe entre los puntos A y B. ¿Ok? Aquí está lo interesante en cuestión. Si yo quiero calcular de A a B y quiero calcular de B hacia A, en teoría tendríamos que obtener el mismo valor. ¿Ok? ¿Cómo determino, por ejemplo, cuál va a ser X1 y Y1 y X2 y Y2? Fácil. Al momento de que nosotros vayamos a decidir de dónde a dónde, pues voy a calcular. Si quiero calcular de A a B, entonces mis coordenadas que hay en B tendrían que ser mis 2 y mis coordenadas que hay en X tendrían que ser mis 1. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos que va de A, 2, 1 y B, -3, 2. Basado en esto, podremos decir entonces que lo que tenemos en B sería X2, el primer número, y nuestro segundo número sería Y2. Y con A tenemos entonces que 2 sería X1 y 1 sería Y1. Basado en ese acomodo, mi fórmula me dice que es X2 menos X1, esto elevado al cuadrado. Basado en mi registro, tengo que X2 es igual a -3 menos X1, que es igual a 2. Esto se va a elevar al cuadrado, más 2 menos 1. ¿Ok? Y también se va a elevar al cuadrado. Entonces, sería -3 menos 2 es -5, más 2 menos 1, 1. Ambos números se elevan al cuadrado. Y tengo ahora que -5 al cuadrado es 25, 1 al cuadrado es 1, y al final la distancia que va a existir entre A y B sería nada más y nada menos que la raíz cuadrada de 26. ¿Ok? La raíz cuadrada de... la raíz cuadrada de 26. ¿Ok? Esto sería nuestro valor final. Así con nuestro siguiente ejemplo. Ay, aquí hubo duplicidad de coordenadas. Ahí está. Y en el de abajo también. Dice la distancia que hay entre los puntos 2,2 y 2,4. ¿Ok? Recordemos, el primer par de coordenadas van a ser nuestros unos. Vamos a marcarlo aquí. Este par de coordenadas pasan a ser X1, Y1, y este otro par pasan a convertirse X2, Y2.
¿Ok? Basado en eso, hacemos sustitución de valores. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces 2 menos 2 es 0, se eleva al cuadrado es 0. 4 menos 2 es 2, se eleva al cuadrado es 4. Y el resultado sería la raíz cuadrada de 4, que en este caso es 2. Siempre, siempre, siempre es importante identificar de dónde a dónde voy a querer calcular para poder ahora sí determinar cuáles van a ser mis coordenadas en uno y cuáles van a ser mis coordenadas en 2. ¿Ok? Muy bien. Vamos a realizar la siguiente actividad. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9 ejercicios para poder comprender de manera práctica lo que acabamos de ver acerca de distancias. Vamos a dar unos 2, 3 minutitos y retomamos.
Muy bien, continuamos. Perímetros y áreas de figuras en el plano. Dice, un polígono se define como una figura plana formada por 3 o más segmentos de línea unidos en sus extremos. Los polígonos se clasifican en regulares e irregulares. Si un polígono está colocado convenientemente sobre un plano cartesiano, podemos calcular fácilmente su perímetro a través de la fórmula de la distancia entre dos puntos, usando las coordenadas de los vértices. Si el polígono es regular, bastará calcular uno de sus lados y luego multiplicar. Pero si es irregular, será necesario calcular uno por uno. Entonces, para nosotros poder obtener el perímetro de un polígono, por ejemplo, de esta figura, tendríamos que mm, este, eso, está. Tendríamos que, uy, ah, acá está. Tendríamos nosotros que ver cuál es, ay, no, ya no, está muy grueso. Ahí está. Tendríamos que nosotros calcular la distancia que hay de aquí a aquí. O sea, calcular distancia, esto ya lo voy a poner textual. Insertar texto. Tendríamos que calcular, por ejemplo, para este polígono, tendríamos nosotros que calcular distancias, por ejemplo, de A con B, B con C, C con D con E con A. ¿Ok? Como tal. Las líneas que unen a cada uno de los vértices. ¿Ok? Esas son las distancias que tendríamos que calcular nosotros para obtener el perímetro. Recordemos que matemáticas que nos enseñaron en primaria, ¿no? Por ejemplo, nos decían que el perímetro es la suma de todos los lados del polígono. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros al calcular la distancia que hay entre el punto y el otro punto, pues estamos obteniendo el valor del lado, por así decirlo, que tiene esa figura, ¿ok? El valor del lado que tiene dicha figura, ¿de acuerdo? Una vez que se obtienen las distancias, pues lo único que hacemos es sumar todos los valores, ¿no? Por ejemplo, dice, Manuel recibió un terreno rectangular como herencia y desea acercarlo para evitar que lo invadan otras personas. También debe de calcular el área para conocer el precio al cual lo puede vender. Sabiendo que el metro cuadrado en esa zona está en 1000, el terreno ubicado en el plano cartesiano está definido por los vértices A, 0,6, B, 8,0, C, 20,16 y D, 12,22, dividido en metros. ¿Ok? Bueno, el problema que estamos analizando de ejemplo, pues ya nos indica que va a ser un rectángulo. Así que tanto el perímetro como el área depende de las medidas de sus lados. Entonces, se procede a calcular las longitudes. En este caso,
tendríamos que calcular la distancia que hay de A a B. ¿Por qué? Porque lo que hay de A hacia B va a ser lo mismo que hay de D hacia C. Y la distancia que vamos a tener que calcular también sería de B a C, puesto que esa misma distancia es la que hay de A con D. ¿Ok? Entonces, basado en esto, hacemos el cálculo de las distancias, sustituyendo nuestros valores como tal, ¿no? Entonces tenemos que, dice, el perímetro se calcula sumando la longitud de sus lados. Y si se toma como base el lado AB y como altura el lado BC, entonces tenemos que el perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Haciendo el cálculo de distancias, la distancia que hay de A con B es de 10 unidades, la distancia que hay de C con B es de 20 unidades, simplemente sustituimos, ¿ok? B, que es nuestra base, que sería la distancia de A con B, que es 10, más 2 por la altura, que es la distancia que hay de B con C. O sea, 2 veces el valor de la base, 2 veces el valor de la altura, ¿no? Entonces, 2 por 10 son 20, 2 por 20 son 40 y ambos sumados nos da un perímetro de 60. Ahora, el área se obtiene usando la fórmula base por altura, ¿ok? Donde tenemos que la base vale 10, la altura vale 20, entonces su área sería de 200 y en este caso nos dice que está medido en metros, entonces sería 200 metros cuadrados. Dice, así que la cantidad que debe de comprar de cerco son 60 metros. El precio al que puede vender el terreno se obtiene a multiplicar el valor del metro cuadrado, que es de 1,000 pesos, por el área, que es de 200. Entonces, 200 por 1,000 sería igual a 200,000. Y eso significa que puede vender ese terreno en 200,000 pesos. ¿Ok? Lo mismo ocurre con nuestro ejemplo número 2. Dice, encontrar el área y el perímetro del triángulo rectángulo cuyos vértices son los puntos R menos 7, 2, S 1,8 y T 4,4. Misma acción. Para calcular el perímetro, calculamos la distancia que existe entre C con T, T con R y R con S. ¿Ok? Calculamos las tres distancias, al final lo sumamos y ese será el valor del perímetro. Ahora, sabemos que la fórmula, como es un triángulo, la fórmula para sacar el área del triángulo me dice que es base por altura sobre 2. ¿Ok? Base por altura sobre 2. Entonces, la base sería de R a S. Altura sería de S a T entre 2. ¿Ok? Basado en ese principio, tenemos la siguiente actividad para calcular perímetro, para calcular el área, pero primeramente obtener sus coordenadas
para poder realizar dichos cálculos. ¿Ok? De ahí tenemos nuestro demuestra lo aprendido como tal. Vamos a dar unos minutitos para la realización de la última actividad y regresamos.
Muy bien, vamos a continuar para poder cerrar dicha unidad. Dice, los lugares geométricos en el plano nos invitan a explorar un universo de formas y relaciones que desafían nuestra percepción del espacio y la realidad. Cada punto, cada línea, cada curva traza un camino único que revela la esencia misma de la geometría. En este vasto paisaje matemático, nos encontramos con figuras que danzan en armonía, como círculos que abrazan con suavidad y rectas que entrelazan en un baile de simetría. Cada lugar geométrico es una historia por contar, una pregunta por responder. Al estudiar estos lugares geométricos, no solo exploramos las leyes fundamentales del universo, sino que también nos sumergimos en un viaje de descubrimiento interior. Nos desafían a pensar de manera abstracta, a visualizar lo invisible y a encontrar belleza en la precisión matemática. Pero más allá de su utilidad, en la ciencia y la tecnología, no solo los lugares geométricos en el plano nos recuerdan que la belleza y la elegancia residen en todas partes, incluso en las formas más simples y aparentemente mundanas. Nos invitan a contemplar el mundo que nos rodea con ojos de asombro y curiosidad, recordándonos que la geometría está presente en cada rincón de nuestra existencia, esperando ser descubierta y apreciada. Muy bien. Denme un momentito. Ajá, ajá. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar ahora con nuestra unidad número 2, en la cual se titula como línea recta. Y nos dice, aplique las propiedades de la línea recta en la solución diversas situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo su pensamiento crítico para la construcción de nuevos conocimientos. ¿Ok? Ya que nos ubicamos en la cuestión del plano cartesiano, pues también vamos a empezar a visualizar lo referente a las líneas rectas. ¿Ok? Y nos dice, la línea recta, ese concepto aparentemente simple, pero profundamente significativo,
nos invita a reflexionar sobre la pureza de la simplicidad y la claridad de la dirección. En su esencia más básica, la línea recta representa la conexión más directa entre dos puntos, un camino sin desviaciones ni obstáculos. Sin embargo, más allá de su definición matemática, la línea recta nos ofrece una lección más profunda sobre la vida misma. Nos recuerda la importancia de mantenernos enfocados en nuestros objetivos sin permitirnos desviarnos por los inevitables giros y curvas del camino. Es un recordatorio de que la determinación y la constancia son fundamentales para alcanzar nuestros sueños y metas. Pero la línea recta también nos desafía a cuestionar nuestra percepción del mundo que nos rodea. ¿Es la vida verdaderamente tan lineal y predecible como una línea recta? ¿O están nuestras vidas llenas de giros inesperados y cambios de dirección que nos obligan a adaptarnos y crecer? Quizás la belleza de la línea recta radica en su capacidad para representar tanto la simplicidad como la complejidad de la existencia humana. Nos enseña a buscar la claridad y la dirección en un mundo a menudo confuso y caótico. Nos enseña también que la verdadera sabiduría proviene de abrazar la diversidad y la incertidumbre de nuestro viaje. Vamos a comenzar y continuar. Dice, lugar geométrico de la línea recta. Una recta es el lugar geométrico de los puntos en el plano que equidistan a dos puntos fijos. Un lugar geométrico en el plano es un conjunto de puntos que satisfacen determinadas propiedades geométricas. Cualquier figura geométrica se puede definir como un lugar geométrico de los puntos que cumplen ciertas propiedades, si todos los puntos de dicha figura cumplen esas propiedades, y todo punto que las cumplen pertenece a la figura. Es un conjunto de puntos formados por el producto entre dos conjuntos, tales que un subconjunto de ellos satisfaga una propiedad y que solo esos puntos satisfacen dicha propiedad. ¿Ok? Entonces la recta, pues es esa línea que se traza entre un punto del plano y en este caso, pues nuestro eje puede ser eje X, puede ser eje Y. ¿Ok? De igual manera tenemos pendiente y ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación de una recta o el ángulo de la pendiente de la recta es el ángulo formado por la recta y su componente horizontal. Para obtener el valor de este ángulo se tiene que usar pues ya trigonometría, específicamente la función tangente. El ángulo puede ser positivo o negativo dependiendo de la dirección en la que sea medido. Para encontrar la fórmula del ángulo de inclinación de una recta, vamos a revisar el siguiente diagrama. Tenemos coordenadas A y B, el ángulo que se forma en el eje X, y dice, podemos ver que el diagrama tiene un triángulo rectángulo formado por A, B y C, ¿ok? Formado por los componentes horizontal y vertical de la recta. En el diagrama, nuestro símbolo de ángulo o teta es el ángulo formado por la recta AB y su componente horizontal. Usando trigonometría y recordando que la tangente de un ángulo es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente, tenemos que la tangente del ángulo va a ser igual a BC menos, entre AC. Entonces, analizando el diagrama, podríamos decir que la tangente del ángulo o BC entre AC es igual a lo que hay entre Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Ok? Lo que es, lo cual es igual a la pendiente de la recta AP. Entonces tenemos que
tangente del ángulo va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, lo que es lo mismo que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ese y2, y1 entre x2 menos x1 también es conocido matemáticamente como la pendiente o el ángulo o la inclinación que va a tener precisamente nuestra línea recta. ¿Ok? Muy bien. Dice, si es que M es la pendiente de la recta AB, entonces el ángulo de inclinación de la recta es igual a tangente a la menos 1 de M. Cuando el resultado de tangente a la menos 1 de M es negativo, el ángulo es medido desde la línea horizontal hasta la recta en dirección de las manecillas del reloj. Por ejemplo, dice, encuentra el ángulo formado por la recta que tiene los puntos A menos 7,5, B 5 menos 3. ¿Ok? Basado en eso, tenemos que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Ok? Aquí tenemos algo, pues, relativamente curioso, ¿no? Como estuvimos analizando en la primera parte, ¿no? Sobre la distancia que puede llegar a existir entre dos puntos, el cómo calcular depende del sentido en que lo queramos leer. Si tenemos la distancia que hay de A con B o la distancia que hay de B con A. Al hacer el cálculo en ambas direcciones, el resultado debería de ser el mismo. ¿Qué ocurre aquí en esta parte? ¿Ok? ¿Cómo podemos elegir precisamente el cómo vamos a calcular el ángulo? ¿Cuál va a ser nuestro y2 y y1 y nuestro x2, x1? ¿Ok? Visto de otra manera, ¿cuáles serán de nuestras coordenadas A y B? Los 2 y los 1. Bueno, como podemos darnos cuenta, B está en la parte superior y A está en la parte inferior. Basado en el seguimiento de nuestra fórmula, entonces los valores que tenemos con B van a ser precisamente x2, y2. Y los valores que tenemos con A serían x1, y1. ¿Ok? Basado en eso, tenemos y2 menos 3 menos de nuestra fórmula menos 5, que es y1, entre 5 menos de nuestra fórmula menos 7. Sabemos que menos por menos es más. Entonces sería menos 3 más 5 entre 5 más 7. A lo cual, tenemos que menos 3 más 5 es 2. 5 más 7 es 12. Entonces,
2 entre 12 es lo mismo que si tuviéramos 1 entre 16 y tangente a la menos 1 de 1 entre 16 es igual a 9.46. En este caso, el valor que tiene este ángulo sería de 9.46 grados. ¿Ok? Mm, mm. Muy bien. Siguiente ejemplo, misma acción. Encuentra el ángulo de inclinación de la recta que tiene los puntos A, 5, menos 4, y B, 6, menos 7. Digo, menos 6,7. Misma acción. En este caso, B igual, nuestras B pasan a ser X2, Y2, y nuestra A sería X1, Y1. ¿Ok? Sustituimos valores. X sería Y2, 7, menos de la fórmula, menos 4, entre menos 6, que es X2, menos de la fórmula, 5. Menos por menos más, 7 más 4, igual a 11. Menos 6 menos 5, igual a menos 11. Y 11 entre menos 11, pues es menos 1. Y tangente a la menos 1 de menos 1 sería igual a menos 45 grados. ¿Ok? Este tipo de problemas, este tipo de ejercicios son pues relativamente sencillos de poder resolver como tal si sabemos distinguir precisamente de nuestros valores o de nuestro conjunto de coordenadas, cuáles serían aquellos que tomarán el valor o el posición de 2 y aquellos que tomarán el valor o posición de 1. ¿Ok? Muy bien. Basado en eso, pues tenemos nuestra siguiente actividad. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8 cálculos para determinar el ángulo de inclinación que pudiesen llegar a existir en dichas rectas. ¿Ok? Vamos a dar un par de minutitos para dicha actividad. Muy bien. Continuamos. Dice, la pendiente o tangente de un ángulo determina el ángulo de inclinación de la recta. Es lo que se le llama, pues, tangente inversa. La pendiente es igual a la tangente del ángulo. Dice, pendiente es igual a tangente, o lo que es lo mismo, 1 sobre tangente, o tangente elevado a lo menos 1 de la pendiente es igual al ángulo. ¿Ok?
Arco de la tangente o de la pendiente igual a ángulo. Tenemos y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Basado en eso, identificamos valores, sustituimos en fórmulas para poder obtener dicho valor. Ahora bien, tenemos condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Y nos dice, dentro de la afinidad de posiciones que pueden tener dos líneas rectas, podemos identificar muy fácilmente cuando dos líneas son paralelas o perpendiculares, comparando el valor de sus pendientes. Es decir, podemos saber si son paralelas o perpendicular sin necesidad de verlas. ¿Ok? Y dice, dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. M1 igual a M2. Perpendicularidad. Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes M1 es igual a 1 entre M2, perdón, o M1 por M2 es igual a -1. Dice ejemplos de paralelismo y perpendicularidad. Dice, determina de las siguientes ecuaciones, ¿cuál de las siguientes ecuaciones, perdón, representa una recta paralela a la ecuación 12x menos 3y menos 6 igual a 0? Como lo único que se tiene que hacer es comparar la pendiente de las rectas y en las respuestas en todas la pendiente es explícita, solo tenemos que expresar la ecuación de la pregunta en la forma pendiente M y ordenada B. Y tenemos que sería menos 3y va a ser igual, estamos igualando a y. Entonces sería 12 como está positivo, pasa del otro lado de manera negativa, sería menos 12x, el 6 está negativo, pasa del otro lado positivo, más 6 y me queda 3y. Ahora necesito despejar este menos 3y. Como el menos 3 está multiplicando, se pasa del otro lado dividiendo. Y tenemos que y va a ser igual a menos 12x más 6 entre menos 3. Y esto lo podemos dividir en dos fracciones. Tenemos 12 menos 12x entre menos 3 más 6 entre menos 3. Y ahora sí, hacemos reducción de términos. 12 entre 3, pues es 4. 6 entre 3 es menos 2. ¿Ok? Entonces, la ecuación correcta sería esta. De las opciones que nos marca nuestro manual, pues podemos analizar y darnos cuenta de que ninguna de ellas es la correcta. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces con nuestro siguiente subtema. Dice, ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas nos permite determinar la inclinación que existe entre las rectas. ¿Ok? Podemos calcular el ángulo entre dos líneas rectas usando la fórmula general que usa las pendientes de ambas líneas. Y esta puede ser dividida usando trigonometría. Si tenemos las dos rectas y igual a m1, bueno, mx más c1 y y igual a m2 de x más c2, el ángulo entre las rectas está dado por la siguiente fórmula.
tangente del ángulo es igual a M2 menos M1 sobre 1 más M2 por M1, donde θ es el ángulo que existe entre las rectas, M es la pendiente de la primera recta y M2 es la pendiente de la segunda recta, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Dice, para demostrar la fórmula del ángulo entre dos rectas, se usa trigonometría junto con el siguiente diagrama. ¿Ok? Dice, aquí tenemos las rectas Y igual a M1 de X más C1 y Y, M2 de X más C2, las cuales forman los ángulos alfa y beta con el eje X respectivamente. Usando el teorema de los ángulos, podemos determinar que θ, o el ángulo que se forma entre la unión, entre la perpendicular o la unión de las dos líneas, va a ser igual a lo que hay en beta menos alfa. Entonces tenemos que la tangente del ángulo va a ser igual a la tangente de beta menos alfa. ¿Ok? Usando la fórmula de identidades de suma y recta de ángulos para la tangente, tenemos que la tangente del ángulo va a ser igual a tangente de beta menos tangente de alfa entre 1 más tangente de beta por tangente de alfa. ¿Ok? Ahora podemos escribir tangente de beta igual a M2 y tangente de alfa igual a M1, ya que estas pues son las pendientes de las rectas. Entonces tenemos que la tangente del ángulo es igual a la pendiente 2 menos pendiente 1 sobre 1 más pendiente 2 por pendiente 1. ¿Ok? Y tenemos aquí un ligero ejemplo. Dice, encuentra el ángulo de las rectas y igual a x y y igual a 3x más 4. ¿Ok? Dice, recordemos que en la forma y igual a mx más b, m es la pendiente de la recta. Entonces tenemos que la recta y es igual a x, tiene pendiente de 1, por lo que m1 pues, es igual a 1. Y la recta y igual a 3x menos 4 tiene una pendiente de 3, por lo que m2 es igual a 3. Usando la fórmula del ángulo entre dos rectas, tenemos que la tangente del ángulo es igual a M2, que vale 3, menos M1, que vale 1, va a ser igual, entre 1 más M2, que vale 3, por M1, que vale 1. Entonces tenemos que 3 menos 1 es 2, entre 3 por 1, 3, más 1, 4. Entonces tenemos que la tangente del ángulo es igual a 2/4, o igual que la tangente del ángulo es igual a 1/2. Por lo tanto, la tangente a la menos 1 de 0.5 es igual a 26.6 grados. ¿Ok? Basado en eso, tenemos nuestros siguientes ejercicios como tal, los cuales daremos unos segunditos para su lectura y reflexión, y posteriormente ustedes los puedan contestar con la debida calma.
De acuerdo. Bien, continuamos. Formas de la ecuación de la recta. Tenemos forma punto pendiente de la ecuación de una recta. Y dice, una de las primeras formas de representar la ecuación de una recta es la llamada punto pendiente. Como su nombre lo indica, los datos que se tienen son un punto y una pendiente. Dice, sea A, X1 y Y1, y el punto dado, y M, la pendiente dada de la recta. Entonces, si consideramos otro punto cualquiera que forme dicha recta, por la definición de recta se tiene que y menos y1 entre x menos x1 es igual a la pendiente. Agrupando términos, nos queda que y menos y1 es igual a m, o a la pendiente que multiplica a x menos x1. ¿Ok? Vamos a analizar un par de ejemplos. Dice, haya la ecuación ordinaria de la recta que pasa por el punto A, 5, bueno, menos 5,4, y tiene una pendiente de m igual a 2. Tenemos nuestra fórmula base, ¿no? Como tal, que nos dice que y menos y1 es igual a m2 por x menos x1. Y empezaremos a sustituir valores. Tenemos nuestros puntos, el cual es menos 5,4,
Y tenemos entonces que y menos y1, en este caso es 4, sería y, el menos de la fórmula, sustituimos y1 por el 4, va a ser igual a 2, que es nuestra pendiente, que multiplica a x menos el menos de nuestra fórmula, menos 5, que es del valor. Menos por menos es más. Entonces tenemos que y menos 4 es igual a 2 por x más 5. Vamos a multiplicar este 2 por x y lo vamos a multiplicar también por 5. Y tenemos entonces que y menos 4 es igual a 2 por x, 2x, más 2 por 5, 10. Ahora necesitamos dejar la y sola. Tenemos menos 4, como está negativo, pasa del otro lado, positivo, y nos queda que y es igual a 2x más 10 más 4. Sumamos términos semejantes o términos que puedan sumarse, y tenemos que es 10 más 4, y nos quedaría y igual a 2x más 10 más 4 igual a 14. Entonces, nuestra recta sería 2x más 14. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente. Dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto. Identifiquemos nuestro punto. Menos 2,5, y ese tiene una pendiente de 3 medios. Entonces, basado en esa parte, empezamos a sustituir valores. Y1 en este caso sería 5. La pendiente o m sería 3 medios. X1 sería menos 2. Entonces tenemos que y menos 5 igual a 3 medios, que multiplica a x menos 2. Menos por menos es más. Entonces tenemos que y menos 5 es igual a 3 medios de x más 2. ¿Ok? Ahora despejamos ese 2. Si está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando, y me quedaría 2 por y menos 5 igual a 3 por x más 2. Entonces, multiplicamos el 2 por y por 5, y lo mismo hacemos 2 por y, 2 por 5, y lo mismo hacemos con el 3, 3 por x y 3 por 2. Entonces, 2 por y, 2y, 2 por 5, 10, y el signo se mantiene. Igual, 3 por x, 3x, 3 por 2, 6, y el signo se mantiene. ¿Ok? Entonces, despejamos primero este menos 10. Si está restando, pasa del otro lado, pues sumando. Y tenemos que es 2y va a ser igual a 3x más 6 más 10. Sumamos 6 y 10, lo que nos da 16. Y tenemos que 2y es igual a 3x más 16. Ahora necesito dejar la y sola. Este 2 está multiplicando, entonces pasa al siguiente lado dividiendo. Entonces sería y igual a 3x más 16 entre 2, lo que nos da
igual a y 3x entre 2 más 8. ¿Y de dónde sale este 8? Pues dividiendo 16 entre 2. Y este sería mi ecuación punto pendiente, o más bien mi ecuación de la recta punto pendiente. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ponerlo aquí unos segunditos para que vean cómo está la resolución y puedan hacer su apunte correspondiente como tal. Muy bien. Ahora dice, forma dos puntos. Es otra forma de representar la ecuación de la recta. Y dice, sean A, x1 y y1, y B, x2 y y2, dos puntos de la recta, pues con estos dos puntos se puede obtener su valor pendiente, donde tenemos que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Si sustituimos esa pendiente en la ecuación, y menos y1 igual a m por x menos x1, obtendremos la ecuación de la recta cuando se conocen dos puntos. ¿Ok? Entonces, nuestra ecuación nueva quedaría como y menos y1 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 que multiplica a x menos x1. ¿Ok? Veamos nuestro ejemplo. Dice obtener la ecuación de la recta en su forma general que pasa por los puntos a menos 5, menos 3 y b 2,4. Y entonces aquí viene lo interesante. Vamos a empezar nuestra, pues, sustitución, ¿no? De valores. Identificamos dentro de nuestra ecuación qué valores corresponden a y1, y2, x1, x2. ¿Ok? Y tenemos que nuestra fórmula base sería y menos 3, que se hace positivo, va a ser igual a 4 menos 3 entre 2 menos 5, que multiplica a x menos 5. Menos por menos más, menos por menos más, menos por menos más, menos por menos más. Y nos quedaría y más 3 igual a 4 más 3 entre 2 más 5 por x más 5. ¿Ok? Entonces tenemos que sería 7
entre 10x más 5. ¿Ok? Como piden en su fórmula general, la fórmula general de la ecuación de la recta sería ax más by más c igual a 0. ¿Ok? Y tenemos otro ejemplo. Muy bien. Para poder explicar esto o para poder tener esto un poquito más claro, vamos a dar un feedback o un repaso a este tema un poquito más aplicado en nuestra siguiente sesión, eh, un poquito más visual, ¿no? Voy a explicarlo en la siguiente clase, ya con un pequeño pizarroncito para ir haciendo la explicación paso a paso y vayamos comprendiendo un poquito más cómo ir resolviendo este tipo de problemas o este tipo de ejercicios, ¿ok? Como tal. ¿Para qué? Para que nos quede un poco más claro cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por el día de hoy vamos a dar por concluida esta sesión que espero haya sido productiva, espero haya sido de mucho conocimiento para ustedes, de mucha adquisición de información para ustedes y quedaremos pendientes para nuestra segunda sesión. Ya veré la forma de hacerlo un poco más visual, más a mano, para que sea un poco más entendible, ¿no? Un poco más digerible para ustedes. Entonces, por el día de hoy, damos por concluida esta primera sesión de 3 de la materia de Matemáticas 3 y nos estaríamos escuchando o viendo, dependiendo la situación, en la siguiente clase. ¿Ok? Hasta luego y que tengan un buen día. Nos vemos.